La sentadilla, un ejercicio terapéutico poderoso. Tenemos que tener en cuenta que la sentadilla es un movimiento fundamental porque desde la base ya imita la acción natural del sentarse y levantarse o el de agacharse y pararse. Esto lo convierte en un ejercicio terapéutico muy versátil que tiene muchos beneficios para la salud, nos da muchas posibilidades de trabajo. Los beneficios más importantes de la sentadilla para la salud los podemos agrupar en cuatro estadios. El fortalecimiento muscular, por un lado, la importancia de fortalecer, de lograr aumentar la fuerza a través del reclutamiento de fibras, a través de la mejora neuromuscular, pero también a través del trofismo o la mejora del trofismo. Por otro lado, mejorar la estabilidad es otra de las condiciones que puede lograr la sentadilla, ya que esta estabilidad va a estar dada por todos los músculos y estabilizadores, valga la redundancia, de este ejercicio, como por ejemplo los músculos del core, que van a estar interviniendo todo el tiempo. Pero en realidad, los estabilizadores a nivel de tobillo, a nivel de rodilla, a nivel de cadera y a nivel de toda la columna. El aumento de la flexibilidad, teniendo en cuenta que la flexibilidad que se gana va a mejorar la movilidad y la movilidad va a permitir el movimiento. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta secuencia, sabemos que una sentadilla va a mejorar rangos de movilidades a nivel de tobillo, de rodilla, de cadera, mientras mantiene estable la columna. Por eso decimos que va a mejorar la flexibilidad en ciertos rangos de movimiento y principalmente en los rangos saludables. Y por otro lado, en cuarto lugar, podríamos poner algo muy importante, que es el mejorar la salud ósea. La propia carga de la sentadilla con el peso corporal, o más aún si le agregamos un peso extra, va a ser un estrés que estimule a la densidad ósea, o sea, que a los huesos reaccionen formando mayor trabeculado en ciertas líneas de fuerza específicas. Esto va a proteger contra lo que es osteoporosis y fracturas. Cuando pensamos cuáles son los músculos involucrados en las sentadillas, tenemos que pensar en la totalidad de los miembros inferiores, pero básicamente en los cuádriceps, en los isquiotibiales, en los gemelos, el sóleo, el glúteo mayor, el glúteo mediano, el glúteo menor, los pélvitrocanterios, pero también los aductores, ¿sí? Los 5 aductores van a participar, y hasta los pequeños músculos del pie. No es lo mismo hacer una sentadilla descalzo que hacer una sentadilla calzado, por ejemplo. Pero también en el resto del cuerpo, lo que es el recto abdominal, los oblicuos mayores, los oblicuos menores, el transverso del abdomen dándole una gran contención a ese core, los erectores espinales van a trabajar muchísimo, el cuadrado lumbar va a sumarse también a ese gran esfuerzo, y por supuesto no nos tenemos que olvidar de los músculos del piso de la pelvis. O sea, que una sentadilla bien realizada va a promover el trabajo en por lo menos 2/3 de la musculatura del cuerpo. Cuando pensamos en una técnica correcta para realizar una sentadilla, tenemos que partir en el primer punto por el inicio. El inicio es cómo vamos a poner los pies en el piso. ¿Sí? Vamos a estar separados aproximadamente a la altura de un ancho de hombros, y esto puede llegar a ser variable según condiciones de la pelvis, de quien está haciendo O sea, cuando hablamos de condiciones, hablamos de movilidad y hablamos de la forma ya antropométrica de la pelvis de la persona, del individuo que está realizando esa sentadilla. Si estamos calculando, por ejemplo, el ancho de hombros, lo que tenemos que poner como punto límite en el ancho de hombros son los talones, o sea, los talones van a tener que estar al ancho de hombros. Mientras las puntas de los pies pueden estar totalmente hacia adelante o levemente hacia afuera. Y en algunos casos pueden la rotación externa ser aún mayor. Sabemos que cuando tenemos más rotación externa va a haber más trabajo de los aductores. Sabemos que cuanto más separados estén los pies, también va a haber más trabajo de los aductores. Con respecto a la bajada, una vez que encontramos el punto de apoyo, vamos a bajar hacia atrás y hacia abajo, por supuesto,
como si nos estuviéramos sentando. Y vamos a bajar todo lo que sea posible, siempre que podamos mantener la extensión de la espalda, ¿sí? La espalda recta en extensión. Obviamente, esto con un core activo. O sea, la sentadilla debe ser tan profunda como lo permita la extensión de la columna. Mientras podamos mantener la columna en extensión, seguiremos bajando. Y va a ser, cuanto más profunda sea, más sana va a ser la sentadilla para nuestras rodillas y para nuestras caderas. El ascenso, como contrapartida, va a ser volver a la posición inicial, empujando principalmente desde los talones. No hay que cometer el error de llevar el peso a los metatarsos, y manteniendo todo el tiempo el torso erguido, o sea, la extensión de la columna. Independientemente de si estamos usando una carga extra o no. Si usamos una carga extra, independiente si tenemos el peso por detrás de los hombros o si tenemos es una sentadilla anterior y tenemos el peso sobre el pecho. Esto sí, obviamente, va a cambiar el lugar de la carga, pero siempre tenemos que mantener las mismas bases. Algo importante a tener en cuenta es que si miramos una sentadilla realizada correctamente desde una visión lateral, la subida y la bajada de la sentadilla va a ser un movimiento curvo, no un movimiento recto. Por eso vamos a tener tantas limitaciones para hacer una sentadilla correcta si estamos haciéndola entre guías, ¿sí? O sea, con una máquina, por ejemplo, con una máquina Smith que nos va a guiar totalmente el movimiento, porque va a tener que adaptarse al resto del cuerpo a esta guía del movimiento, en lugar de adaptar la barra al movimiento propio y natural del cuerpo, en la subida y la bajada. Cuando hablamos de variaciones de la sentadilla, tenemos que pensar cuál va a ser el objetivo, principalmente si el objetivo es terapéutico. Puede haber una sentadilla con asistencia, en donde podemos utilizar una silla, una pared, como apoyo para ayudar en la bajada y en el ascenso. Esto va a disminuir la carga. También podemos estarnos tomando de un barral para ayudarnos con la fuerza de los brazos, y esto va a tener que ver con la condición, en el caso del paciente o quien se esté recuperando. La sentadilla con peso corporal, tal vez la más importante, es donde vamos a incrementar la intensidad y la demanda muscular, y nos va a servir tanto para mejorar la fuerza como la resistencia. Por supuesto que la fuerza va a estar limitada a una cierta cantidad al no tener apoyos, al utilizar el peso corporal, y el esfuerzo va a estar supeditado a nuestro peso corporal justamente. La resistencia sí la podríamos seguir incrementando, aumentando la cantidad de repeticiones. Pero si nosotros queremos incrementar más la fuerza, ya tenemos que pensar en una sentadilla con peso extra. Ese peso extra podría estar detrás de la nuca, por delante del pecho, o inclusive sosteniendo pesos como mancuernas o pesas rusas a los costados. En este caso, lo que vamos a hacer es incrementar la intensidad y la demanda muscular, superando los límites anteriores en fuerza y estimulando en mayor medida el trofeo. Pero ya con una sentadilla con peso corporal estamos dentro de parámetros totalmente saludables. Algunas contraindicaciones y precauciones que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la rodilla, el dolor en la rodilla, lo que tenemos que evitar es la flexión excesiva de la rodilla si duele en esa flexión excesiva. O sea, la vamos a mover o la vamos a flexionar esa rodilla tanto como se pueda sin dolor, respetando el dolor, llegando hasta el punto límite, pensando en la estructura de un semáforo, ¿sí? Semáforo en rojo sería dolor, no nos permite bajar más de ahí que cuando se prende esa luz roja, se prende ese aviso de dolor. Lo mismo pasa que si ese semáforo estuviera en verde, no hay dolor, entonces no habría ninguna limitación en la flexión. En el caso de el semáforo en amarillo sería cuando estamos con ciertas dudas, con esa molestia que no sabemos distinguir si es dolor o simplemente es una molestia. Y eso simplemente hay que observar. También el dolor de la espalda baja, en este caso lo más importante a veces es corregir la postura de la espalda, la postura de la extensión de la columna.
este dolor puede darse tanto en las lumbares bajas como en la articulación sacroiliaca, y hay que tener cuidado con esto, principalmente cuando cargamos peso extra sobre nuestros hombros. Y con respecto a las limitaciones de la movilidad, vamos siempre a comenzar con los rangos de movimientos reducidos. ¿Pero reducidos a dónde? A lo mínimo que podamos realizar, y desde ahí avanzar gradualmente. La mejor sentadilla es la que se puede realizar sin dolor. Una vez que nosotros realizamos la sentadilla sin dolor, de ahí en más tenemos un punto de partida para avanzar en rango de movimiento. Y a veces el avance o la reducción del rango de movimiento no va de la mano con el avance o la reducción de la carga, ¿sí? No siempre tiene que ver la carga o la posibilidad de manejar carga con la posibilidad de realizar un rango de movimiento. Esto es importante, por eso pensar en las limitaciones de la movilidad. Entonces, para una progresión de una sentadilla vamos a tener la primera fase, que va a ser una sentadilla asistida, con una silla que, si queremos progresarlo, puede ser cada vez más baja, un apoyo en una pared o lo que necesitemos. Una fase 2 en donde ya entramos a la sentadilla con peso corporal, tratando de ganar rango de movimiento, ganar número de repeticiones, ganar número de series o ganar frecuencia en la aplicación semanal. Y una fase 3 en donde vamos a hablar de una sentadilla con peso adicional, en donde lo que va a ir sucediendo es que se va a ir aumentando paulatinamente la carga, adaptándose a cada situación, buscando fuerza, buscando hipertrofia, teniendo en cuenta, bueno, en este caso, los rangos necesarios para generar mayor hipertrofia o mayor fortalecimiento. En principio, cuando hablamos de una rehabilitación o de una recuperación de un deportista, en este caso tendríamos que pensar cuáles son los rangos o cuál es la actividad específica de esta persona para tratar de imitarla y superarla levemente con lo que le proponemos dentro del trabajo con la sentadilla. Entonces, debemos integrar a la sentadilla a un plan de tratamiento. O sea, se puede integrar a cualquier plan de tratamiento general, acompañando otros ejercicios. Se puede personalizar el trabajo de sentadilla, que es lo que normalmente se recomienda, y lo podemos, o sea, se puede trabajar en un paciente que sufre de dolor de la espalda baja, donde hay debilidad muscular, donde hay problemas en el equilibrio en personas mayores, en rehabilitaciones postoperatorias, en caso de osteoporosis o osteopenia, donde hay realmente una disminución de la densidad ósea, o simplemente para llevar a un deportista a su estado de competencia, su estado habitual de competencia. Como conclusión, podemos terminar con que esta sentadilla va a ser importantísima como ejercicio para integrarla a la rehabilitación. Va a ser un ejercicio fundamental, va a ser un ejercicio versátil y va a ser una gran herramienta. Va a mejorar la fuerza, la estabilidad, la flexibilidad, la salud ósea, y va a contribuir a lo que es una muy buena recuperación. Y por supuesto, si lo pensamos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con no solamente estar recuperándonos, sino estar previniendo las cosas que pueden ir sucediendo con el deterioro del paso del tiempo, nos va a llevar a una vida más saludable y a una vida mucho más activa y productiva.